Amén, gloria a Dios. Saludos con la paz del Señor. Amén. Dios bendiga sus vidas. Bendiga la audiencia. Saludamos allí a nuestro pastor que está escuchando en esta noche, a su esposa y a toda la familia allí en la ciudad de Feliciano. Amén. Gloria a Dios. Vamos a estar leyendo allí el libro de Números, capítulo 11, verso 1. Gloria a Dios. Allí el libro de Números, capítulo 11, verso 1, y dice el título de esta palabra: Jehová envía codornices. Amén. La leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Y dice: aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. El libro de Números, capítulo 11, está en el Viejo Testamento, verso 1. Y lo volvemos a leer y dice: aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Tome el asiento en esta tarde. Gloria a Dios. ¿Quién vive, hermanos? Y a su nombre. Y dice el versículo 2: entonces el pueblo clamó a Moisés, y Moisés oró a Jehová, y el fuego se extinguió, el fuego se apagó. Y llamó a aquel lugar Tabera, porque el fuego de Dios se encendió en ellos. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera a comer? ¿Qué dice? Carne. ¿Quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Gloria a Dios. Ya como muchos saben, el pueblo de Israel estaba en el desierto. Ellos habían salido de la tierra de Egipto para salir a la tierra prometida, pero antes tenían que cruzar el desierto. Amén. Y a veces nosotros no queremos cruzar el desierto, queremos salir de Egipto y llegar a la tierra prometida. Pero bendito ese desierto que nos hace crecer. Amén. Gloria a Dios. Y dice en el verso 7: y era el maná como semilla de culantro, y su color como color de bedelio. Y el pueblo se esparcía y lo recogía, y lo molía en molinos, o lo majaba en morteros, y lo cocía en calderas, o hacía de él tortas, y su sabor era como sabor de aceite nuevo. Gloria a Dios. ¿Cuánto estamos entendiendo hasta aquí? Aquí vemos que el pueblo de Israel se estaba quejando. ¿Por qué se estaba quejando el pueblo de Israel? Porque ellos estaban ya comiendo siempre, como dice, el maná. ¿Qué era el maná? El maná era el alimento que Dios enviaba del cielo, que todas las noches al caer el rocío, juntamente el maná caía con el rocío, y a la mañana siguiente, cuando el pueblo de Israel se despertaba, ya estaba el maná en el suelo. Era el alimento. Y ahí dice que el maná era como una semilla de culantro, y su color como color de bedelio. Amén. El pueblo lo que tenía que hacer solamente era buscarlo, recogerlo y hacerlo, y después comerlo para alimentarse, por supuesto. Pero ¿qué pasaba? El pueblo de Israel se estaba quejando. ¿Y qué pasó? La queja cayó en los oídos del Señor.
no solamente en los oídos de Moisés, sino que también en los oídos de Dios. Y dice en el verso 9, y cuando descendía el rocío sobre el campamento de noche, el maná descendía sobre él. Y yo me busqué un poco lo que significa allí el maná, ¿no? Y cuáles son las propiedades del maná. Hasta hoy en día el maná existe. Y cuáles son las propiedades que el maná tenía, porque a pesar de que era como una pequeña semilla y que de esa pequeña semilla podían hacer muchas cosas, este maná tenía un valor nutricional muy importante para el cuerpo. Y me animé a escribir. Y dice que este maná tenía vitaminas para el cuerpo, tenía calcio, tenía agua, tenía proteínas. También dice que tenía propiedades antiinflamatorias, beneficios para las infecciones, para el dolor del cuerpo y la incomodidad, y evitaba muchas enfermedades. ¿Estamos hasta aquí? Esas propiedades tenía el maná. Algo tan quizás, ¿cómo podemos llamarlo? Insignificante quizás, pero tenía mucho valor. Amén. Gloria a Dios. Y dice en el verso 10, y oyó Moisés al pueblo que lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda. Y la ira de Jehová se encendió en gran manera, también le pareció mal a Moisés. Y dijo Moisés a Jehová, ¿por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Y por qué no he hallado gracia en tus ojos, que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? ¿Concebí yo a todo este pueblo? ¿Lo engendré yo para que me digas, llévalo en tu seno como lleva la que cría al que mama a la tierra de la cual juraste a sus padres? Y se pregunta a Moisés y le dice al Señor, ¿de dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? Porque lloran a mí diciendo, danos carne que comamos. No puedo yo solo soportar a todo este pueblo que me es pesado en demasía. Y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte si he hallado gracia en tus ojos y que yo no vea mi mal. Vemos aquí la condición de este siervo de Dios, de Moisés, ¿no? Que él deseaba morirse. Él deseaba ya terminar con su vida porque era demasiado el peso y la carga. Y por ahí podemos entender también al pastor que está enfrente de una congregación, que el peso, la responsabilidad de llevar no es fácil. Usted imagínese, encima era un pueblo contradictor, era un pueblo rebelde, era un pueblo que no se conformaba con lo que Dios le daba. Es más, estaba despreciando el maná de Dios. ¿Que sabe usted qué representa el maná? La palabra de Dios, el alimento diario que nosotros tenemos que comer día a día, porque estamos en este mundo, estamos en el desierto, todavía no hemos llegado a la tierra prometida, y mientras tanto tenemos que alimentarnos del maná. Entonces, ¿qué le responde el Señor? En el verso 16, entonces Jehová dijo a Moisés, reúneme 70 varones de los ancianos, escuche bien, de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión y esperen allí contigo. Quizás Moisés esperaba otra respuesta de Dios. Quizás Moisés esperaba que Dios le sobara la espalda y le dijera, bueno, está bien, hijo, hasta aquí. No, al contrario, el Señor le responde con otra respuesta. Y le dice, anda Moisés, prepárame 70 varones de los ancianos, o sea, de personas ya crecidas, personas maduras, adelante del pueblo. Y yo descenderé y hablaré allí contigo y tomaré del espíritu que está en ti
y pondré en ellos y llevarán contigo la carga del pueblo y no la llevarás tú solo. Qué tremendo esto. No sé si alguien comprende esta palabra. Pero cuando el Señor le dice, tomaré de tu espíritu, está hablando del Espíritu Santo que habitaba en Moisés y que por gracia y misericordia habita en cada uno de nosotros. Aquellos que aceptamos a Jesucristo en nuestro corazón, el Espíritu Santo mora en nosotros. Pero en ese tiempo solamente el Espíritu Santo habitaba en aquellas personas que eran ungidas por el Señor. Por eso el salmista David también fue ungido, porque eran llamados y preparados para la obra. Pero en este caso el Señor hizo que también el Espíritu Santo descendiera sobre estos 70 hombres. ¿Cuántos dicen amén? Y dice, pero al pueblo dirás, santificaos para mañana y comeréis carne, porque habéis llorado en oídos de Jehová, diciendo, ¿quién nos diera a comer carne? Ciertamente mejor nos iba ¿a dónde? Jehová pues os dará carne y comeréis. Quizás muchos, aquí vemos que el Señor de una forma u otra respondió el pedido de estas personas. Porque al fin y al cabo el Señor dijo, bueno, mañana santifíquense, purifíquense, que yo voy a descender y haré llover carne. Que eran estos animales codornices, que eran aves. Pero quizás uno dirá, pero al final y al cabo el Señor, aunque se enojó porque el pueblo de Israel reclamaba por carne, Él sin embargo le concedió la petición. Ahora, pongámonos a reflexionar en esto, y es que muchas veces nosotros le pedimos cosas al Señor y somos tan insistentes delante de la presencia del Señor que aunque no esté dentro de la voluntad del Señor, el Señor nos va a dar lo que nosotros le pedimos. Ahora, no siempre lo que le pedimos al Señor y Él nos da y no está dentro de su voluntad, va a ser lo mejor para nosotros. A veces creemos que porque Dios nos respondió es voluntad de Dios. No, hermano. Hay cosas que Dios permite porque Él respeta nuestra decisión. Pero ahí en adelante, si va a ser bien o de bendición, ya eso depende de nosotros. Entonces dice, santifíquense que mañana os daré carne y comeréis. En el versículo 19, no comeréis, dice, un día, ni 2, ni 5, ni 10, ni 20, sino hasta un mes entero. ¿Quieren carne? Ahí tienen, dijo el Señor. Coman carne. Hasta que os salga por las narices y la aborrezcáis. ¿Sabe usted qué quiso decir el Señor cuando dice hasta que salgan por las narices? Que significaba que ellos, aunque sea con oler, ya le iba a dar asco la carne. Le iba a dar impresión, no iban a querer ni siquiera estar cerca. Entonces dice, ¿por cuánto? ¿Por qué? Menospreciasteis a Jehová, que está donde, en medio de vosotros, y llorasteis delante de Él diciendo, ¿para qué salimos acá de Egipto? Entonces dijo Moisés, 600,000 de a pie es el pueblo en medio del cual yo estoy. Y tú dices, les daré carne y comerán un mes entero. No limitemos a Dios, a nuestra mente, porque Dios puede hacer mucho más de lo que nosotros pensamos. Entonces dice, ¿se degollarán para ellos ovejas y bueyes que les basten? ¿O se juntarán para ellos todos los peces del mar para que tengan abasto? Entonces Jehová respondió a Moisés, ¿acaso se ha cortado la mano de Jehová? Ahora verás si se cumple mi palabra o no. Y salió Moisés y dijo al pueblo las palabras de Jehová y reunió a los 70 varones de los ancianos del pueblo y los hizo estar alrededor del tabernáculo. Usted fíjese que antes de que el Señor proveyera la carne,
Antes el Señor reunió a Moisés y a estos 70 hombres. Entonces dice, entonces Jehová descendió en la nube y le habló y tomó del espíritu que estaba en él y los puso en los 70 varones y ancianos. Y cuando posó sobre ellos el espíritu, ¿qué pasó? Profetizaron y no cesaron. Aleluya, gloria a Dios. ¿Cómo es cuando el Espíritu Santo está en nuestra vida, no? Porque ya no son palabras nuestras, no son palabras de hombre, no son palabras de mujer, son palabras de Dios. Entonces dice, y había quedado en el campamento 2 varones llamados, el uno Eldad y el otro Medad, sobre los cuales también reposó el Espíritu. Estaban estos entre los inscritos, pero no habían venido al tabernáculo. Y profetizaron en el campamento. Y corrió un joven y dio aviso a Moisés y dijo, Eldad y Medad profetizan en el campamento. Y corrió un joven, entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes, y dijo, Señor mío, Moisés, impídelos. Y Moisés le respondió, ¿tienes tú celos por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta, y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Qué deseo más lindo tenía Moisés. No solo él quería ser lleno del Espíritu Santo, no solo él quería profetizar, sino que quería que todo el pueblo de Israel profetizara. Y Moisés volvió al campamento, él y los ancianos de Israel. ¿Y qué pasó? Vino un viento de Jehová y trajo codornices del mar. ¿Cómo es Dios, no? Sin nosotros a veces a Dios le buscamos 1000 vueltas y Dios tiene todo ya bajo control. Y dice, y las dejó sobre el campamento un día de camino a un lado y un día de camino al otro. Mire usted si no era grande el campamento. Alrededor del campamento y casi 2 codos sobre la faz de la tierra. Entonces el pueblo estuvo levantado todo aquel día y toda la noche y todo el día siguiente, y recogieron codornices. El que menos recogió 10 montones y la tendieron para sí a lo largo alrededor del campamento. Y escuche bien esta parte. Aún estaba, dice, ¿qué estaba? La carne entre los dientes de ellos, antes que fuese masticada, cuando la ira de Jehová se encendió en el pueblo y hirió Jehová al pueblo con una plaga muy grande. Y llamó el nombre de aquel lugar Kibrot Hatabá, por cuanto allí sepultaron al pueblo codicioso. Y de ahí partió el pueblo a Aserot y se quedó en Aserot. Esta gente codiciosa, esta gente que no quería el maná, que despreciaba la palabra del Señor, ¿cuál fue el fin de ellos? Quedaron sepultados. Y el Señor no quiere que nosotros quedemos sepultados en este desierto. Muchas veces nosotros no nos damos cuenta, y yo hoy leía esta palabra y yo decía, Señor, pero ¿qué significado tiene esta palabra? Porque uno puede leerla, está muy bien, es una linda historia, pero ¿qué es lo que Dios quiere hablarnos? ¿Qué pasaba? El pueblo de Israel había despreciado la palabra de Dios. Hoy yo pregunto, ¿cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo está tu vida con Dios? ¿Te estás alimentando del maná? ¿Te estás alimentando de la palabra del Señor? ¿O estás prefiriendo otras cosas? ¿O estás deseando otras cosas y estás dejando al Señor de lado?
Y nos olvidamos que la palabra, que el maná, tiene todo el alimento necesario que nosotros necesitamos para el día a día. La carne le iba a saciar un momento al pueblo de Israel, pero no como el maná. El maná, dicen los estudiadores, las personas que estudian con profundidad la palabra, que era el mejor alimento para viajar. No solamente el Señor mandaba una columna de nube en el día y una columna de fuego en la noche, sino que también los alimentaba, los cuidaba, los guardaba. ¿Y usted cree que el Señor no ha tenido ese cuidado con nosotros? No digo que caiga comida del cielo, que haya una nube de fuego a nuestro alrededor, pero Dios ha tenido cuidado de su pueblo. Entonces nosotros, ¿por qué despreciamos la palabra de Dios? Porque eso es lo que hizo el pueblo de Israel. Despreció el maná. ¿Y ellos qué decían en el verso 6? Nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Ay, Señor, todos los días me levanto y tengo que leer la Biblia. No, otro día. Ahora voy a hacer otra cosa. Pasan las horas, pasan los días, pasan las semanas. ¿Y el maná? Nunca nos alimentamos del maná. Y el maná es necesario para nuestras vidas. ¿Sabe qué representa el maná? También Cristo representa el maná, que Él es nuestro alimento diario. Y allí en el libro de San Juan, acompáñeme en el libro de San Juan, capítulo 6. Verso 6, capítulo 6, verso 32 del libro de San Juan. Y dice, y Jesús le dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y le dijeron, Señor, danos siempre este pan. ¿Qué le dijo Jesús? Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. ¿Y por qué entonces a veces nosotros seguimos con hambre del mundo? ¿Por qué a veces nosotros seguimos buscando en el mundo lo que tenemos en la palabra? Pregúntese en esta tarde. Porque hay muchas personas que como vienen, salen. Y no vienen a buscar del Señor. Vienen a buscar los beneficios del Señor, pero no vienen a buscar del Señor. Y esta gente, ¿usted sabe por qué seguían a Jesús? Y Jesús se los dijo, ustedes me siguen a mí porque yo les di de comer. Y a veces por ver lo físico, lo terrenal, nos olvidamos del verdadero pan. Sin darnos cuenta, nosotros muchas veces hemos despreciado el pan, que es la palabra de Dios. Y eso era lo que el pueblo de Israel estaba haciendo. El Señor le cumplió al pueblo de Israel. Claro que sí, Él le mandó la carne por un mes, pero después llegó el castigo de Dios. ¿Y qué es lo que el Señor a lo mejor nos está hablando? El Señor no quiere que nosotros despreciemos su palabra. Porque sin darnos cuenta nosotros podemos estar despreciando la palabra del Señor. ¿Y sabe cuándo nosotros despreciamos la palabra del Señor? Cuando ni siquiera nos importa saber qué es lo que Dios nos quiere hablar. Abrimos nuestra Biblia, la miramos, pero no la leemos. La leemos, pero no atesoramos. Entonces Jesús dice en el 35, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed
jamás. El versículo 40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Allí en el libro de Mateos, capítulo 4, verso 4. Esto es una palabra muy conocida. San Mateo capítulo 4, verso 4 dice: Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. A veces nosotros, ¿qué pasa cuando dejamos de leer la palabra? Cuando despreciamos las cosas del Señor y ya nos interesan otras cosas menos los de Dios. El pueblo no conocía a Dios. Porque cuando uno conoce a Dios, no quiere apartarse de Dios. No quiere alejarse de Dios. Es más, quiere más de Dios. Porque el mismo Espíritu Santo que habita en nosotros es el que nos lleva a orar. Es el que nos lleva a leer la palabra. Es el que nos lleva no solamente a leer la palabra, sino a obedecer la palabra. Entonces Jesús le dijo al diablo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Qué importante es la palabra, ¿no? Qué importante es el pan, qué importante es el maná para nuestras vidas. Y allí en Deuteronomio capítulo 8, verso 3. Capítulo 8, verso 3. Dice: pero vamos a leer el versículo 1. Capítulo 8 de Deuteronomio. Y dice: cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. La palabra es la que nos lleva al cielo. Si yo no leo la palabra, ¿cómo voy a presentarme delante del enemigo para hacer defensa? Cuando la palabra me dice a mí, vestido de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del maligno. Por lo cual, tomad el escudo, tomad el yelmo, tomad la espada. Si yo no leo eso, cuando el ataque del enemigo venga a mi vida, ¿quién va a tener la ventaja? El enemigo. Porque yo no leo la palabra. Cuando en mi casa me visite la escasez y como yo no leo la palabra, voy a dudar de Dios. Y en vez de orar, de clamar, lo que voy a hacer es irme al mundo, perderme. Cuando esté pasando un momento de aflicción en mi vida, cuando esté pasando por un momento de enfermedad, todo está escrito en la palabra. Y esto es la guía del cristiano. Esta es la brújula del viajero. Es el espejo donde yo me miro y me examino y veo si estoy bien o estoy mal. Y dice en el verso 2, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si había de guardar o no sus mandamientos. ¿Cómo es? Estamos en este mundo y a veces no queremos pasar ni una prueba. No queremos pasar ni una aflicción. Sé que no es fácil. Sé que muchas veces nos toca llorar, enfrentar situaciones que a veces ni siquiera estábamos preparados para enfrentarlas. Pero si estamos en este desierto, tenemos que tener, ¿cuál es la meta del cristiano? Llegar al cielo. La meta del pueblo de Israel era llegar a la tierra prometida. Pero si lo llevamos a lo espiritual, Israel y nosotros estamos por lo mismo, en la misma meta de llegar al cielo.
Y dice en el verso 3, y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. ¿Cómo es, no? Porque nosotros, antes de llegar a los caminos del Señor, no conocíamos este maná. No conocíamos este alimento, este sustento, esta comida, ni nosotros, ni nuestros padres. Pero le damos gracias al Señor porque cada mañana cuando leemos su palabra, el Señor renueva nuestras fuerzas. El Señor nos levanta y nos dice que no temamos porque Él está con nosotros. Y dice en el verso 4, tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Mira el cuidado que el Señor tenía con este pueblo. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndoles. ¿Cómo podemos guardar sus mandamientos? Andando en sus caminos y temiéndole. Quizás muchos dirán, pero el Señor fue bastante severo con el pueblo de Israel, porque después de que estos se sentaron a comer la carne, dichosos, gozosos, contentos de la vida, el Señor dice que ni alcanzaron ellos a masticar que ya Él había exterminado al pueblo. Mire usted si hay mucha gente que juega con Dios, pero con Dios no se juega. ¿Y por qué usted cree que Dios exterminó a estas personas? También nos trae un significado espiritual. Si esta gente seguía con estas costumbres, con estas ñañas, con estas cosas, esto se iba a extinguir en todo el pueblo. Y cuando Moisés menos quisiera acordarse, todo el pueblo iba a querer lo mismo. Y ya nadie iba a querer el maná. Todos iban a querer carne y todos se iban a hacer su propio Dios y cualquiera se iba a ir para cualquier lado. Pero era necesario que Dios tomara estas correcciones. Y Él dejaba siempre un pueblo santo, Él dejaba siempre un pueblo obediente. El Señor siempre dejaba un remanente fiel. Es que siempre hay un pueblo dentro del pueblo. Siempre hay hombres y mujeres de verdad que aman a Dios de verdad, que sirven a Dios de verdad, con su vida, con su alma, con sus fuerzas. Entonces dice, porque Jehová tu Dios, en el verso 7, te introduce, ¿a dónde? En la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales que brotan en vegas y montes. Trigo, tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granado, tierra de olivos, de aceite y de miel, tierra la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella, tierra cuyas piedras son hierro y de cuyos montes sacarás cobre. Y comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Denle un fuerte aplauso al Señor. ¿Quién vive? Y a su nombre. Dice esta palabra en el verso 10: y comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Lo que Dios tiene para nosotros, hermanos, hermanas, es mucho mejor de lo que nosotros podemos llegar a querer. Es mucho mejor de lo que nosotros llegamos a pensar. Dice que el hombre hace muchos planes en su corazón, pero solo el Señor determina el rumbo de su camino.
el pueblo de Israel ya no quería comer el maná. Ya estaba cansado. Dice, todos los días ven nuestros ojos este maná. ¿Será que no hay otra cosa para comer? Y recordaron Egipto. Recordaron el pasado. ¿Y cuántas veces nosotros, cuando a veces estamos en un desierto y solamente tenemos la palabra y vemos que las cosas a veces nos van como uno quisiera, uno recuerda el pasado y dice, quizás allá estaba mejor? Yo he escuchado a gente decir, en el mundo no tenía estos problemas que tengo ahora. En el mundo tenía amistades, tenía buenas personas, inclusive mejores amistades que en la iglesia. Yo lo he escuchado decir, me han dicho, en el mundo estaba mejor. ¿Y qué era lo que el pueblo de Israel decía? En Egipto estábamos mejor. ¿Para qué nos sacaste, Moisés? Hace 40 años estamos comiendo lo mismo. Y quizás a veces uno le dice al Señor, Señor, hace tanto tiempo estoy pasando por esta situación y tu palabra me dice que soy más que vencedor, pero yo no estoy viendo que soy más que vencedor. Señor, aquí dice que tú eres mi proveedor, pero tengo escasez en mi casa. Señor, tú dices que tú eres el sanador, pero estoy padeciendo una enfermedad. Señor, tú dices que puedes hacerme libre, pero estoy preso en una cárcel. Muchas veces las situaciones que nosotros enfrentamos y el Señor nos habla en la palabra y como las cosas no van como uno quiere, a veces uno se pregunta, ¿no será que estaba mejor antes? ¿Cuántos dicen amén? A veces uno dice, ¿no será que antes estaba mejor en el mundo? Pero cuando el Señor nos habla, cuando el Señor nos quebranta y cuando sentimos la mano del Señor, ahí nos damos cuenta que no hay mejor lugar que estar en la presencia de Dios. Cuando todos se van, cuando todos se alejan, créame que el único que está a su lado es Dios. A veces uno espera quizás recibir de las personas algo, pero no espere nada del hombre. Dice la palabra, maldito el hombre que confía en el hombre. No ponga en su prójimo la responsabilidad que le compete a Dios. Porque Dios es el que va a estar contigo. Dios es el que te sustenta. Dios es el que está en las buenas, en las malas, en la salud, en la enfermedad, en la pobreza, en la riqueza, en el desierto, proveyéndote del maná, estando en una columna de nube, estando en una columna de fuego. Y a veces nosotros, es tanta la queja, es tanta la insensatez que no logramos ver la mano de Dios obrar. A veces Dios nos está supliendo de todo, nos está guardando, nos está cuidando y nosotros aún seguimos con la queja. Nosotros aún estamos diciendo, Señor, ¿dónde estás? Señor, ¿por qué estoy pasando por esta prueba? Eso fue lo que Moisés le dijo. ¿Para qué me trajiste acá con este pueblo? Con esta gente que no te obedece. Con esta gente que no obedece tu ley. Que no me obedece a mí. Que no escucha tu voz. ¿A quién se fueron a quejar ellos? ¿A Dios o a Moisés? A Moisés. ¿Qué significaba eso? Que la relación del pueblo con Dios limitada. Es que a veces cuando nosotros no sabemos quién es Dios y no tenemos una comunión con Dios, vamos al hombre y creemos que el hombre puede saciar. Creemos que el hombre es el que puede proveernos cuando es Dios. Pero como Dios sabe todas las cosas y escucha, Él dice que llegó a los oídos de Dios y Él escuchó y dijo, bueno, ¿quieren carne?
¿Quieren esto? ¿Quieren aquello? Está bien, le voy a dar, pero no es lo que yo quiero para ustedes. A veces Dios va a permitir que nosotros, ¿cuántas veces hemos visto que personas salen de la casa del Señor? Y uno dice, están en el mundo, se los ve bien, pero no era voluntad de Dios que ellos estén en el mundo. No era voluntad de Dios que ellos estén perdidos. ¿Cuál era la voluntad de Dios? Que ellos estén aquí, en la casa del Señor. Entonces, que en esta tarde nosotros aprendamos a valorar este pan, este maná del cielo, este alimento diario. No te digo que te leas 3, 4, 5 capítulos, porque a veces no guardamos nada de los 3, 4 capítulos, pero aunque sea un versículo, y que con ese versículo memorízalo, y que puedas estar todo el día meditando en esa palabra. Cuando te levantas, cuando te acuestas, e inclusive a veces el Señor en las madrugadas nos amolesta, pero nosotros ¿qué hacemos? Señor, otro día. Nos tapamos, nos damos vuelta hasta la cabeza con la frazada. Y el Señor, pero el Señor respeta. Que podamos en esta noche saber que el maná del cielo está disponible, está cayendo del cielo, está al alcance de nuestras manos. Lo podemos tocar, lo podemos ver, lo podemos abrir, lo podemos leer. La carne, dijo Pablo, para nada aprovecha, pero el Espíritu es el que da vida. Nosotros estamos vivos por el Espíritu. El hombre tiene cuerpo, alma y espíritu. Y nuestra alma es la que ve, la que siente. Nuestro espíritu es el que nos da vida. Por eso cuando nosotros morimos, creemos que el cuerpo queda aquí. El alma y el espíritu se van con el Señor. Entonces, si nosotros no cuidamos nuestra vida espiritual, ¿quién más va a cuidar nuestra vida espiritual? Si nosotros no cuidamos nuestra salvación, ¿quién más va a cuidar nuestra salvación? Yo no puedo salvar a mi hermano por más bueno o por más buena que sea. Yo no puedo salvar al vecino, al amigo. Obviamente que le podemos hablar del Señor. Y si el Señor es voluntad de Él, por supuesto que sí, los trae a su casa y ellos reciben la salvación. Pero yo no puedo hacer buenas obras para que mi hermano sea salvo, porque la salvación es personal. Lo que podemos hacer es orar por ellos, para que ellos reciban la salvación, para que ellos busquen del Señor. Entonces muchas veces no caigamos en esta decadencia de que ya hemos conocido lo bueno y nos aburrimos, nos cansamos y queremos otras cosas. Y cuando pase eso en nuestras vidas, preguntémonos, Señor, no permitas que me aparte de ti, que otras cosas saquen el tiempo que yo te debo a ti. No permitas que otras cosas ocupen lugar en mi mente y en mi corazón que solamente tú tienes que ocupar. Es que a veces llenamos tanto nuestra mente y nuestro corazón de cosas vanas, de cosas ilusorias, de cosas que no tienen realmente sentido. Y la palabra del Señor nos olvidamos. A veces cuando el pastor pregunta, ¿qué leímos ayer? Hay hermanos que saben, otros que no. Hasta yo inclusive me pongo también de ejemplo. A veces uno no se acuerda. Y a veces lo malo nos acordamos. Las cosas que no tienen valor nos acordamos. Pero lo que es realmente importante, tenemos que aún más acordarnos. Porque la palabra del Señor es alimento para nuestra alma. Es alimento para nuestra vida espiritual. ¿Sabe usted cuántas veces yo quise dejar todo? ¿Cuántas veces yo quise bajarme de aquí y sentarme? ¿Cuántas veces pasamos situaciones adversas, difíciles? Y si no fuera por el Señor,
si no fuera por el Espíritu Santo, por las palabras, yo no estaría aquí, hermano. Hace mucho tiempo ya hubiese dejado las cosas del Señor. Porque a veces las personas no saben. Es que a veces uno está sonriendo, uno está feliz, uno demuestra, uno trata de ser fuerte. Pero a veces las fuerzas se acaban. Y es ahí cuando yo he encontrado mi refugio. Y ¿sabes? Cuando he tenido mi mayor experiencia con el Señor, no han sido a veces en las reuniones, sino que han sido en el secreto. Ha sido ahí en mi cuarto. Y le he dicho al Señor: yo no puedo más, Señor. Si tú no me ayudas, nadie más lo hará. Si yo no cuido mi vida espiritual, nadie más lo va a hacer por mí. Si yo no cuido mi comunión con Dios, nadie más lo va a hacer por mí. Porque no puede venir un hermano y querer meterme a mí el fuego y la presencia cuando yo no quiero. Entonces no lleguemos a un extremo de ya no querer esto, la palabra. No lleguemos a un extremo de que ya no, me da lo mismo estar o no en la casa de Dios. Porque eso es lo que hacía el pueblo de Israel, aunque estaba Dios ahí, para ellos era como, bueno, está Dios sí. ¿Sabe cuándo pasa eso? Cuando hemos perdido el temor de Dios. Que haya más hombres como Moisés, como estos 70 ancianos que se levantaron y profetizaron. Y aunque Moisés no tenía fuerza, aunque Moisés estaba allí cansado, deseando morir porque ya era demasiada la opresión que tenía, el Señor le dice: ve, Moisés, reúne a estos 70 para que lleven la carga contigo. Es que el Señor siempre pone a alguien, un hermano, una hermana, a veces que nos hablan y nos levantan, nos animan, y quizás a veces ellos están peor que nosotros. A veces están pasando tremendas luchas, hermano, y nos vienen, nos hablan a nosotros y nos levantan. Más de una vez yo me he sentido mal y ha venido un hermano, una hermana y me ha levantado con palabras, quizás no son las mejores palabras, no tiene el mejor léxico, pero yo he sentido que el Señor ha hablado a través de su vida. Entonces a veces, cuando yo me he sentido mal y yo he encontrado mi refugio en el Señor, en la palabra, quizás no predico como muchos quisieran, me falta, yo sé que tengo mucho que aprender, no me considero mejor que nadie, me siento honrada, sí, por la oportunidad que me da el siervo de estar en este lugar, pero yo aún tengo mucho que aprender. Y esta palabra principalmente es para mí. Si usted quiere tomarla, tómela, guárdela en su corazón. Si no quiere, el Señor respeta. El Señor no es atrevido, Él es caballero y Él respeta la decisión de nosotros. Pero la mejor decisión que nosotros podemos hacer es nunca apartarnos del Señor. Porque te aseguro que cuando nosotros nos apartamos del Señor, nada vuelve a ser igual. Y no hace falta irse de la iglesia para apartarse del Señor, porque a veces sin darnos cuenta estamos sentados en la banca, en la silla, y estamos apartados del Señor. Entonces, no caigamos en esa decadencia que había caído el pueblo de Israel, sino que valoremos este maná, este pan que el Señor nos da, porque es el único que nos da la fuerza. El Señor. Yo todas las mañanas abro mi Biblia. A veces me predico para mí sola, cuando estoy sola y no hay nadie en casa. Y a veces uno se habla a uno mismo y se hace preguntas. Y es hermoso como el Señor parece que está ahí conmigo, sentado
observándome, como diciendo, ella se deleita en mi palabra. Qué hermoso es poder sentir la compañía del Señor. Realmente cuando uno se pone en las manos del Señor, cuando uno se pone realmente, de verdad lo busca, lo halla, lo encuentra. Como dice la palabra, el que me busca, me hallará, me encontrará, porque me buscan de todo corazón. Póngase de pie en esta noche. Gloria a Dios. Vamos a hacer una oración en esta noche. Si alguien quiere pasar aquí al frente para estar orando. Señor Jesús, Padre Santo, te agradecemos, Señor, en esta noche por tu presencia aquí en este lugar. Dios mío, yo, Señor, he hablado tu palabra que creo que tú has puesto en mi corazón. Oh, Señor, y tengo temor de estar aquí delante de tu presencia en esta noche. Porque sé, Señor, Dios mío, que tú has hablado a través de mi vida. Gracias te doy, Señor Jesús, porque tu palabra es mi alimento diario. Tu palabra, Señor, es mi sustento, Señor, y en ti encuentro, Padre, todo lo que tú, Señor, tienes para mí. Nada de lo que el mundo tiene para ofrecerme, Señor, es útil para mi vida. Te pido, Dios mío, que tú ayudes a este pueblo, Señor, a esta iglesia, Padre. A este remanente, Señor, de personas justas y guardadoras de verdad, Señor. De personas, Dios mío, que están aquí, Señor, aún con cargas, aún con problemas, aún con dificultades. Aún con dificultades, con adversidades, Señor. Padre Santo, pero estar aquí delante de tu presencia. Oh, Dios mío, Señor, que no despreciemos el pan, Señor, la palabra, que es allí el maná del cielo, Señor, y tú nos hablas. Porque tú, Dios mío, nos celas con un celo santo, Señor. Y tú, Dios mío, no quieres que nosotros nos perdamos, que nosotros nos desviemos, Dios mío, sino que tú quieres que cada día podamos alimentarnos de este pan, Señor. Y no prefiramos otra cosa que no sea este pan, Señor. Que no sea tu presencia, Padre. Que no sea allí tu Espíritu Santo, Dios mío. Visita, Señor, estas vidas, esta familia, estos niños, estos jóvenes, Señor. Yo te doy gracias porque sé que hay un pueblo, Dios mío, que ha recibido tu palabra, Señor. Oh, Dios mío, y la está poniendo por obra, Señor. Padre Santo, y está guardando tu palabra, Padre. Yo te agradezco, Señor, porque allí en cada momento y en cada estación de mi vida tú has estado conmigo, Señor. Y en ti, Padre Santo, he encontrado nuevas fuerzas, Señor. Como dice tu palabra, los que confían en Jehová levantarán sus alas como las águilas. Caminarán y no se cansarán. Correrán y no desmayarán. Nuevas fuerzas tendrán los que esperan en ti, Señor. Dios mío, dale allí a tu pueblo anhelo y deseo por leer tu palabra, por alimentarse, Dios mío, de este maná del cielo, Señor. Si tú nos hablas, es porque tú quieres lo mejor para nosotros. Si tú nos corriges, es porque tú nos amas, Señor. Es porque tú quieres lo mejor para tu iglesia. Es porque tú quieres lo mejor para tus hijos, Señor. Perdónanos porque quizá muchas veces hemos sido como el pueblo de Israel.
Y te hemos dicho, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo estaremos, Señor, haciendo lo mismo, pasando por la misma adversidad, por el mismo problema? ¿Hasta cuándo vamos a seguir creyendo en tu palabra? Y preferimos otra cosa y recordamos lo que el mundo tenía para ofrecernos. Pero cuando tú vienes, cuando tu Espíritu Santo, cuando el Consolador Divino viene allí en nuestras vidas, Señor, podemos sentir nuevamente tu presencia en nosotros. Y comenzamos, Señor, a recordar que sin ti nada podemos hacer, Señor. Que sin tu presencia, Señor, no podemos hacer nada, Padre. Tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia, para siempre es tu fidelidad, Señor. Tú eres el que permanece para siempre, Señor, por los siglos de los siglos. Que hayamos podido guardar y atesorar esta palabra en nuestros corazones, Señor. Tú eres el que nos da la fuerza, Padre. Tú conoces nuestras luchas. Tú conoces nuestras pruebas. Tú conoces, Señor, allí todo lo que hay dentro de nuestro corazón, que necesita ser cambiado por ti, Señor. Espíritu Santo, llena este lugar de tu presencia. Llena este lugar de tu poder.